La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone. El elefante que se escondió tras 1000 hormigas. El poder se maneja en dos planos. En uno, sus necesidades aparecen de manera explícita y feroz. En el otro, en la cara visible, el relato se pule delicadamente a fuerza de eufemismos sobreentendidos y sofismas. El éxito de estos métodos depende del poder y la eficacia de los medios de difusión, los dispositivos ideológicos y el carisma y credibilidad de los propagandistas de turno. En todas las guerras, los bandos enfrentados creen tener razón, estar del lado de la justicia. Se invocan ideas heroicas, prístinos motivos que empujan a la guerra un ejército que solo defiende la paz. Ningún rey, emperador o actual jefe de Estado invocaría las verdaderas razones de una guerra, a la hora de justificarla frente al mundo y a sus propios pueblos. Tras estos términos grandiosos se esconden la codicia de los hombres de negocios, que financian los gastos en espera de grandes ganancias futuras, la megalomanía de los líderes, que se gozan en la gloria personal y las ansias de medro de una miríada de personajes intermedios y menores que esperan sacar su tajada en medio del conflicto. Estas miserias deben quedar escondidas, sepultadas en un océano de metáforas, giros y piruetas dialécticas. Uno de tantos ejemplos posibles de este mecanismo del poder es el protagonista de este nuestro relato de la fecha. La guerra de Corea fue uno de los primeros conflictos que enfrentaron a las grandes potencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la guerra, las superpotencias se apresuraron a dividirse en zonas de influencia del mundo y el territorio coreano fue uno de los primeros botines. Los líderes locales, verdaderas marionetas en manos de sus mandantes, soñaban con apoderarse de la totalidad del país y unificarlo bajo su régimen y presionaban a sus valedores para obtener armas y apoyos financieros. El líder del norte, tras arduas negociaciones con Moscú, logró el visto bueno de Stalin e inició una avasalladora ofensiva contra el territorio del sur. Este movimiento repentino de tropas originó el desplazamiento de una riada de refugiados civiles. Aldeas completas de campesinos coreanos se adelantaron a las tropas del norte, empujadas sin remedio por la violencia de la ofensiva. Superados en número y sin respuestas eficaces en mando y materiales, la única chance de supervivencia del régimen proamericano del sur era el de recibir su apoyo de manera masiva. En respuesta, el ejército americano inició una serie de ataques aéreos con la idea de frenar la invasión comunista. Los mandos, temerosos de las infiltraciones de soldados norteños entre las filas de refugiados, ordenaron atacar a todos estos grupos de campesinos. Tras un inútil decreto americano de julio de 1950 que ordenaba a los campesinos que no se trasladasen por los caminos y se mantuvieran en sus aldeas, los mandos decidieron ordenar por su cuenta el caos. Según una serie de archivos desclasificados recientemente, la 25ª División de Infantería del Ejército recibió la orden de considerar a los civiles que se trasladarán dentro de la zona como enemigos, exigiéndoles a los pilotos de la aviación naval atacar a cualquier grupo mayor de 8 personas. Otro informe de la Fuerza Aérea es aún más explícito. El ejército nos ha pedido que ametrallemos a todos los grupos de refugiados civiles que veamos que se aproximan a nuestras posiciones. Hasta la fecha hemos cumplido la orden del ejército. Informes elaborados por la prensa independiente permitieron, pese a censuras y cuidados oficiales, que la opinión pública americana se enterara de una serie de violentos bombardeos en las aldeas de la zona consideradas por los mandos de Estados Unidos como refugios del ejército norcoreano. Las aldeas bombardeadas y los civiles ametrallados no le parecieron al gobierno una buena propaganda y el Departamento de Defensa, considerando el asunto como un conflicto con la opinión pública, envió a los mandos del ejército la siguiente orden. De ahora en adelante, cuando se destruyan las aldeas, recomendamos encarecidamente que los blancos sean identificados como objetivos militares. Un año más tarde, en medio de una ofensiva china-norcoreana sobre el ejército americano, surgió un conflicto similar y las órdenes fueron las mismas. Un informe de la inteligencia estadounidense después de la ofensiva china declara: el octavo ejército ordenó que los civiles sean alejados de la primera línea con la artillería o con armas ligeras, pero resultó difícil abrir fuego debido a las vacilaciones de los soldados jóvenes para disparar directamente a grupos de viejos, mujeres y niños. Los sentimientos humanitarios demostrados por los soldados no fueron un obstáculo para cumplir las órdenes,
y sin innovar, los mandos decidieron volver a utilizar a la aviación. Desde el aire, sin tener que ver los rostros de las víctimas, las órdenes eran más sencillas de cumplir. Los aviones ametrallaban a los grupos de civiles y los informes del ejército destacaban su eficacia. Sin embargo, a los mandos aún les preocupaba algo. Veamos qué dice este otro informe desclasificado. Los ametrallamientos de vuelos a baja altura son muy efectivos para despejar la carretera, pero tienen la desventaja de crear animosidad entre los refugiados. El ejército americano se preocupaba por la animosidad que creaba entre los refugiados. Es difícil que los civiles ametrallados o sus familiares pudieran advertir las buenas intenciones que tenían los norteamericanos masacrándolos. Como también era difícil que los ciudadanos americanos apoyaran esta guerra sin este dispositivo de eufemismos, sofismas y mentiras sostenido durante tanto tiempo y que transformó una guerra de 3 años con cientos de miles de muertos, heridos y desaparecidos en una operación policial. Este último eufemismo lo reservábamos para el final. El presidente norteamericano Harry Truman, responsable político de la guerra, se tomó el trabajo desde el primer día de nunca llamarla así y calificar a la ofensiva de operación policial. Temeroso de las objeciones del Congreso y la opinión pública, agotada tras las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial, aún fresca en el recuerdo, el presidente imaginó que podría disfrazar una guerra y la matanza de civiles con la magia de las palabras y demostró que, pese a parecer difícil, se puede esconder un elefante tras 1000 hormigas.